Hola, buenos días, iglesia y hermanos y amigos. Ah, Qué bueno estar aquí esta mañana y poder pensar en el Señor, alabar al Señor, dar toda la gloria al Señor por su fidelidad, su gracia, su amor, su misericordia, su ayuda en las tormentas y los planes que Él tiene para nuestras vidas. Esta semana era una semana muy especial para Guille y yo. Celebramos nuestros 3 años pastoreando la Iglesia Evangélica Bautista de Campana. Y la verdad es que es una bendición estar aquí. Venimos de los Estados Unidos, dejamos todo allá para el llamado que tenemos por el Señor de venir acá, y la verdad es que el Señor está fiel con nosotros y sabemos que este es el lugar donde Él quiere que estamos, y queremos celebrar hoy su fidelidad, su provisión, su amor, esta promoción espiritualmente que Él nos dio para estar aquí con ustedes. Y nos amamos a cada uno con todos nuestros corazones y seguimos adelante. Esta mañana hay un especial mensaje que va a dar el pastor Miguel. Y bueno, vamos a alabar al Señor. Esta mañana es un día precioso y vamos a dar toda la gloria a Él para su fidelidad, su amor, su gracia, para todo, para sus promesas. Muros rodeando esto.
¿Cómo les va? Espero que bien. Hoy vamos a ir a la lectura de San Mateo 6, del 25 al 34. Y dice: el afán y la ansiedad. Por lo tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, y por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanéis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios las viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Gracias, bendiciones. Las maravillas de tu amor, consuelo, refugio, torre de fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy, nunca cesé de al Señor toda la creación, honra y poder, majestad sean al Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de tu nombre. Canto con gozo al mirar tu poder, por siempre yo te amaré y diré, incomparables promesas me das, Señor. Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida quiere exaltar las maravillas de tu amor, consuelo, refugio, torre de fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy, nunca cesé de adorar. Canta al Señor toda la creación, honra y poder, majestad sean al Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de tu nombre. Canto con gozo al mirar tu poder, por siempre yo te amaré y diré,
en ti. Incomparables promesas yo tengo en ti. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Incomparables promesas yo tengo en ti. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Incomparables promesas me das, Jesús. Muy buenos días, hermanos. Es un gozo en el Señor poder estar aquí, poder llegar con su palabra y, ¿por qué no?, con ese saludo que tanto extraño, un saludo mucho más fraterno tendría que ser, de un abrazo, de un beso, pero nos conformamos con lo que hasta aquí estamos viviendo, pero por sobre todo porque el Señor de la Iglesia está sobre nosotros. En esta mañana quisiera compartirle, sí, un poco de mi experiencia personal, pero antes quiero basarlo en un salmo muy hermoso, el Salmo número 37, el Salmo de David. Y he querido llamar a estas reflexiones motivados por la fidelidad del amor de Dios. Cómo este hombre, David, fue motivado a seguir al Señor a pesar de las luchas, a pesar de los contratiempos, pero también de los momentos gratos que Dios le permitió vivir. Y es lo que también, ¿sabes una cosa?, tiene para cada uno de nosotros. Por eso no debemos alarmarnos cuando vienen situaciones difíciles. Este salmo es como un bagaje de lo que David vivió siendo pastor muy joven en los campos de Belén. Más adelante, como soldado bajo el mando del rey Saúl. Ya posteriormente como rey, bueno, también siguió su relación con el Señor. Y es en base a esta experiencia que él la comparte. Y esta enseñanza llega a nosotros. Por eso, estimulado por el amor, por la fidelidad de Dios, es tan importante. Y tan importante también que como cuerpo, que como iglesia, nos motivemos unos a otros. ¿Y cómo lo hacemos? Y bueno, no solamente Dios lo hace con su palabra, sino también nuestras experiencias cuentan. Valen, porque nos ayudan, nos edifican, trae justo aquella cosa que nos está faltando en ese momento y que Dios, Espíritu Santo, quiere hablarnos a nosotros. En esta mañana les decía, quiero compartirles este salmo y voy a leer los versículos primeros. Dice, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. En primer lugar, en esta mañana, en esa motivación que viene de Dios a través de su siervo, el rey David, quiero decir, la primera es motivados por la fidelidad de Dios al ver su protección. Hemos leído aquí, no te impacientes a causa de los malignos. Siempre vamos a encontrar en nuestro andar diario gente que va en contramano de lo que dice la palabra de Dios. Y a veces es muy fuerte, porque no queremos ser un bicho raro en medio de toda esta situación. Pero nuestro
consejo o el consejo que Dios te da es, dice, no te impacientes. En Proverbios 14, 29 leemos, el que tarda en airarse es grande de entendimiento. Es necesario entonces guardar la calma, porque si tomamos actitudes violentas, terminamos poniéndonos con aquel que nos está enfrentando. Y además no vamos a encontrar una salida cierta, midiéndonos igual que el otro. Y aún los psicólogos, los médicos, dicen que el guardar tanto enojo, el guardar tanta ira, el impacientarse sin descargar, el que más daño se hace es uno mismo. Viene el sabio consejo de la palabra, no te impacientes. No te impacientes, ¿por qué? No porque estás solo, no te impacientes porque Dios tiene una salida para vos, para mí. Si confiamos en Él, Él lo hará. Son tiempos difíciles, por supuesto, donde los valores morales, espirituales, son pisoteados por la mayoría. Y qué difícil se nos hace, bueno, caminar como Dios quiere, pero debemos tener esa entrega, esa decisión de ser fieles al Señor, a su palabra. Su fidelidad siempre nos va a acompañar. Dice el versículo 5 y 6, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Encomienda a Jehová tu camino. Entonces, en medio de este conflicto, que a veces ni lo buscamos, gratuito, que viene a nuestra vida, tenemos que depositar nuestra confianza en el Señor. Y justamente los contratiempos, los problemas, muchas veces me dicen, bueno, yo leo la Biblia, oro al Señor y son los otros que me provocan. Bueno, tal vez hay cosas que Dios quiere limpiar en mi vida, que Dios quiere limpiar en tu vida. Y esas cosas marcan en nosotros cómo reaccionamos, cuál es nuestra actitud. La fidelidad de Dios en su protección es tremenda, es tremenda. Por eso tenemos que atesorarlo a Él. Él dice, espera en el Señor. ¿Dónde está vuestro tesoro? Dice la palabra, allí está. Donde está vuestro tesoro, allí está vuestro corazón. Mi tesoro debe estar en el Señor. Encomienda, entrega. Qué bueno los que, tenemos ese sentir, ese deseo cada mañana en nuestro devocional, al poner el pie en el piso, al levantarnos, confiar en el Señor, encomendarle el día, encomendarle nuestras cargas, encomendarle que Él sea el delantero, que Él sea el que vaya guiando cada paso y no esperar el último momento. Encomienda al Señor tu camino. Qué importante es entonces tener esta seguridad que viene del Señor. Esta pandemia ha traído al descubierto muchos sentimientos que la gente a veces escondía. Ahora vemos cómo muchos expresan su miedo, su temor, su inseguridad. Miren, conozco y aún tengo vecinos, me enteraba el otro día, ya hasta se me olvidó cuántos días tenemos de este aislamiento, pero desde que comenzó la cuarentena, una jovencita de menos de 30 años no ha salido ni a la puerta de la casa. Hay que investigar que más que cuidado hay algo más traumático. ¿Y por qué digo esto? Porque mucha gente en medio de esta situación se ha encontrado con miedo a la muerte, ¿no? Y aquí está el Dios de amor que nos dice en su palabra, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna.
tiempo de pandemia, tiempo que pueden reflotar todos esos sentimientos negativos. Bueno, Jesús me dice, yo he venido para que tengas vida y vida en abundancia, una vida con propósito, una vida que sepa cuál es su destino, es estar con el Señor después de todo. Pero entre tanto, mientras estamos con los pies en la tierra, por supuesto tenemos que seguir ese andar, pero no lo hagamos solo, confiemos en el Señor. Yo he venido para que tengas vida y vida en abundancia, te lo dice Jesús. En segundo lugar, no solamente veíamos que somos motivados por la fidelidad de Dios, en que nos protege, en que nos anima, en que nos guarda para no caer ni en enfermedades físicas, ni mentales, ni depresivas, como lamentablemente tanta gente lo vive por no tener esa confianza, tanta gente lo vive porque acude a Dios a último momento, como si Dios fuera la rueda de auxilio, como si Dios fuera el que va a apagar el incendio. Y ¿saben una cosa? Cuando uno está así y va a Dios en esta actitud, no hay respuesta. No es porque Dios no responde, dice su oído está atento para escuchar, sino que el problema está en nosotros, porque no hemos tenido esa relación que Dios quiere, que nos enseña en su palabra, de estar con Él, de buscarlo en la Biblia, en la oración y aún en la charla con otro hombre o mujer de fe. Entonces vamos al Señor, pero no estamos seguros. Vamos al Señor y pensamos, me atenderá tantos problemas, y en esa inseguridad nos enfrascamos y no encontramos la victoria que queremos y que Dios, por supuesto, nos quiere dar. Por eso la Biblia nos anima a creer en Él, en Dios, pero ir con fe. Porque de creer en Dios muchos creen. Aún la Biblia dice, Satanás, el diablo, cree en Dios, pero es más vivo que nosotros, porque él sabe todo. Dice, cree en Dios, pero tiembla. Y muchos dicen creer en Dios, viven a media y no tiemblan, siguen la vida como si nada, a pesar de los conflictos que llevan encima. Desarrollemos nuestra fe. Sin fe, dice la Biblia, es imposible agradar a Dios. En segundo lugar, somos motivados por la fidelidad de Dios, por su corrección y restauración. Qué importante es esto, la disciplina de Dios, tenerla en cuenta. ¿Sabes una cosa? La Biblia es un libro fantástico, es la palabra de Dios. Cuando habla de los hombres y mujeres, no los presenta como los superhéroes, los presentan de carne y hueso, los presentan como somos nosotros, con sufrimientos, con inquietudes, con dudas, pero hombres que a pesar de sus luchas supieron acudir a Dios. Así que la Biblia nos revela, nos presenta al hombre o a la mujer, y en este caso a David, tal como es. Qué distinto, ¿no es cierto? Son los autores de biografías. Ellos, sea cualquier la motivación, de acuerdo al interés, presentan al personaje como lo más fantástico. O por otro lado, si son biógrafos que quieren destruir a esa persona, hablan mal. Pero la Biblia no tapa ni esconde nada. Dice cómo somos, revela nuestra situación, revela nuestra condición. Y David nos enseña esto. Él no fue un hombre perfecto. Aunque un hombre conforme al corazón de Dios, no fue un hombre perfecto. Él fracasó en su relación con Dios. ¿Y sabes qué? Él en la palabra de Dios, en el Salmo 32, en los Salmos 32 y 51, nos relata ese arrepentimiento, ese ir y buscar del Señor una renovación de vida, porque Él dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos, pero Señor, ven y vivifícame. Y es lo que quiere hacer al Señor, cuando uno le busca con sinceridad, cuando uno
cree que Él está, que Él existe, como hemos leído, y que nos va a dar lo que buscamos. Aprendamos esto. Necesitamos, después, dicen los versículos 32 y 34, perdón, 23 y 24. Pero por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y Él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, se volverá a levantar, ¿no? Y David puede hablar con autoridad sobre esto. Bienaventurado, feliz el hombre que reconoce, Dios lo vuelve a encaminar, lo vuelve a poner en la senda. Porque la Biblia dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Y más aún, Dios en su palabra dice, porque mis caminos no son vuestros caminos, ni mis pensamientos, vuestros pensamientos. Hay mucha gente que piensa, sí, yo creo en Dios, sí, ¿qué se cree? Que soy un animal. Antes se usaba mucho esta frase, pero sin embargo, como decía ya un rato, no es tanto de decir cosas, sino de vivirla. Por eso la palabra nos dice y nos exhorta, así alumbre vuestra luz, para que los hombres vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo, ¿no? Y si el hombre cae, dice el salmista, Dios lo va a levantar, Dios lo va a restaurar. Y Jesús decía, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie los puede arrebatar de la mano de Dios. Qué motivación tan fantástica para esta mañana, que tal vez vos hace rato que estás apartado de Dios, te sientes que, no sos digno, nadie es digno. Esta palabra justamente de justo se repite muchas veces en este salmo y en todos los salmos. Pero ¿quién es justo? ¿Quién puede decir 100% que es bueno? ¿Sabes una cosa? Mirá, hasta Jesús, cuando el joven del Evangelio le dice, maestro bueno, sabemos. Y Jesús le dice, ¿por qué me dices bueno? Jesús, sí, ¿por qué me dices bueno? Bueno es solo Dios. ¿Y cuántas veces nosotros hacemos alarde de nuestra bondad, de nuestra conducta? Si estamos delante de Dios, Él la juzga, Él la sabe, y es para su gloria, no para deslumbrar a nadie, ni para pisotear a nadie. En tercer lugar, somos motivados por la fidelidad de Dios en su provisión. Qué hermoso. Y acá viene el pensamiento central que quería compartirles también. Dice David, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. En todo tiempo tiene misericordia y presta, y su descendencia es para bendición. Qué declaración tan hermosa. David da su propio testimonio de todo el andar de su vida, como decía al comienzo, desde que era un pastorcito allá en los campos de Belén, hasta su parte como guerrero y aún como gobernante. Él pudo ver la fidelidad de Dios, y los salmos hablan de esto, y especialmente el Salmo 23. ¿Recuerdan? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y allí habla justamente de los pastos delicados, habla de las aguas delicadas, y habla también de los momentos críticos que podemos pasar, ¿no? Dice, pasaré por el valle de la muerte, pero no temeré. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Siempre en nuestra vida debemos estar atentos a la voz de Dios. No debemos, como se dice vulgarmente, dar la espalda porque no me gusta. Dios nos ama, Dios te entiende, Dios es el Dios Padre que quiere bendecirte,
pero para eso Él no te va a forzar. Tenés que confiar, tenés que creer en Él. Y aquí está el testimonio de este hombre. Joven fui y he envejecido. Y él dice, porque no he visto justo desamparado. Bueno, hay pobreza, hay necesidad, pero cuando uno busca al Señor, el Señor tiene sus medios. Vemos, por ejemplo, en la historia del pueblo de Israel, cuando salió del Egipto, 40 años vagando por el desierto, a pesar de que humanamente uno ve esto no merecían nada. Dios les proveyó de agua cuando tenían necesidad de agua, les proveyó del maná, el pan del cielo, les proveyó la carne, las codornices. También en esas hermosas mensajes, historias que el pastor Guillermo Russo nos ha compartido todos estos domingos acerca de Elías, nos hemos maravillado. No solo al ver un hombre que se pone en las manos de Dios, sino un hombre que se pone en las manos de Dios porque sabe que aquel en quien está creyendo, aquel a quien ha servido, no le va a fallar. Y no le falló en los momentos, aun cuando él se sentía que era el único y se fue escapado a una cueva. Allí mismo Dios le provee, lo anima, manda unos ángeles para que llevándole comida. También está el otro incidente, cuando yendo hacia la cueva tiene hambre y Dios usa los cuervos para que le den de comer. Y saben que los cuervos son animales inmundos. Y Dios usa, qué golpe habrá sido para Elías, ser ministrado por Dios, ser alimentado por Dios a través de estos animales que tenían que ser rechazados. Pero él entendió que venía de Dios. Porque a veces Dios usa así. A veces yo digo, los cuervos son aquellos que tal vez no aman a Dios, que no están en los caminos de Dios, pero tienen sentimiento solidario, quieren ayudar a otro. Entonces, también tenemos que tener en cuenta esto. Quiero hacer un paréntesis en esto de hablar de David, de la manera misteriosa, cómo Dios no nos defrauda, cómo Él nos cuida, cómo Él nos encamina, cómo Él encausa nuestro andar, pero también cómo Él nos provee. Viene a mi mente en este momento una experiencia que tuvimos con mi familia, mis chicos pequeños, menos de 10 años, los tres, tengo 3 hijos. Justo era en la ciudad de Nogoyá, un lugar donde iniciamos una obra misionera bautista. Bueno, estando allí, por conflicto, ustedes, algunos saben y otros no, los conflictos de correo o de banco duraban semanas, meses, y hacía 2 meses que no nos llegaba la ayuda que recibíamos. Así que con lo poco que teníamos, íbamos a celebrar la Navidad. Mi señora, ustedes la conocen, tan dedicada, tan hábil, hizo una torta. No íbamos a tener pan dulce, pero es una torta hecha por mamá, por Dorita. Y allí, preparando la mesa, el 24, ya de las 8 de la noche, y alguna puré con salchicha, miren, la comida de Navidad. Pero estábamos contentos, ahí los chicos, listos para más adelante poder cenar. Cuando nos tocan la puerta. Y en aquel entonces no había la inseguridad que uno tiene ahora, si es a las 8 de la noche, rápido no va a correr a abrirla. Y mi nene justamente, que tenía 10 años, corre a abrir y dice, papá, hay un hombre que trae algo. Cosa de Dios, porque un 24, a las 8 de la noche, los del correo traernos 2 cajas, ya era una sorpresa. Y cuando la abrimos, una de esas cajas venían de los queridos hermanos que nos apoyaron tanto cuando estuvimos de misioneros en Nogoyá, los hermanos de la iglesia de La Paz Entre Ríos. Nos mandaban pan dulce, turrones, todo lo que es necesario, menos el pavo, por supuesto, todo lo que es necesario para la Navidad.
Y en la otra caja, mucho más grande, ¿saben qué había? Venía de un hermano que no lo conocíamos. Hacía, desde que estuvimos en Ogollá, cada tanto mandaba sus ofrendas o mandaba alguna cosa para nuestros niños. Bueno, en esa caja tan grande había regalos, juguetes, como 4 juguetes para cada uno de mis 3 hijos. Qué grande mi Dios. La verdad que se me llena de lágrimas los ojos, porque uno que es mayor, como dice, bueno, la pasa, está bien, pero los chicos, Dios mira eso. Qué felicidad. Gracias al Señor, gracias al Señor. El apóstol Pablo decía: he aprendido a tener necesidad. En todo soy enseñado, a tener mucho o a tener poco. Y ahí viene la frase que lo hacemos general para todo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Justamente esta expresión fue cuando quemaban las papas, cuando no había el sustento, cuando aquellos que tenían que ayudarle no lo hacían. Porque el obrero es digno de su salario, dice la Biblia. Por eso, qué importante es nuestra confianza, nuestro testimonio de lo que Dios es fiel. Dios es fiel. Ustedes ya han leído, han escuchado la lectura de Mateo 6, ese pasaje tan conocido, ¿no? Que nos habla de Jesús y la ansiedad. No os preocupéis, qué enseñanza. Los pájaros, los lirios, pero el desafío para nosotros. Mas busquen el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. La añadidura. Pero lamentablemente, querido hermano, querido amigo, buscamos las añadiduras y no buscamos verdaderamente a aquel que bendice, aquel que nos puede dar el pan, pero también nos puede dar la mejor torta que nos pueda gustar. Ese es el Dios que tenemos. Ese es el Dios de amor. Ese es el Dios que nos ama con tanta intensidad. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será dado por añadidura. Y ahora sí, repito lo que dice el Salmo 37, 25. Joven fui y envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Puedo testimoniar que siendo muy joven, Dios me llamó a su obra. Dios me llamó a su obra y le obedecí. Me preparé allá en el seminario IVA, ¿no? Después de 4 años, bueno, me recibí y mis primeros tiempos de servicio fueron ir al Brasil, donde pasé unos meses en situaciones de bendición grande, donde pude ver también mucha necesidad y pude ver la mano de Dios proveyendo a cada situación que se presentaba. Lo mismo que en Uruguay. Y empecé mi trabajo después que salí del seminario. Me enrolé en el Ministerio de la Cruzada Estudiantil para Cristo. Este movimiento que Dios ha bendecido tanto en el mundo y que trata de ganar en primer lugar a los estudiantes universitarios. Bueno, me radiqué en La Plata y allí empecé esa obra entre los estudiantes. Y saben que tuve la bendición de tener en el primer año, acompañándome en este trabajo, a gran predicador, escritor, lo que ustedes quieran, George McDowell. Él, muy joven, vino, dijo, a Buenos Aires no, quiero ir a La Plata a estar con Miguel, ni me conocía. Bueno, ahí compartimos el departamento, yo era soltero y trabajamos. Fue un tiempo, un año impresionante. Las jóvenes, las almas que fueron ganadas para el Señor. Porque
aquellos tiempos la Universidad de La Plata no habían tantas como hay ahora en cada ciudad y en cada provincia, eran contadas en el país, y la de La Plata, bueno, se llamaba la ciudad estudiantil porque verdaderamente había miles y miles de jóvenes, y allí cuando hacíamos las reuniones, saben, venían 400 o más a estas charlas, y el 80%, les puedo asegurar, que eran, como decimos vulgarmente, inconversos, que no conocían al Señor, que no tenían relación con una iglesia. Y en este momento viene a mi mente y me cruza nombres de jóvenes que fueron ganados en ese momento y que uno dice humanamente, me dejaron lejos. No importa, es la gloria de Dios. Jóvenes que aún ahora se están comunicando, me localizan por el Facebook y bueno, me saludan, ¿no es cierto? Ingenieros, misioneros, no solamente acá en el país, sino también en el mundo. Qué lindo. Y hubo uno que me escribió una carta y me dice: Miguel, pastor, no te pongas triste, que ahora ya soy mayor, tal vez ya no sos activo como te conocí, pero yo te quiero decir que si estoy aquí, muchos de lo que vos sabés y que yo sé, están en distintos lugares sirviendo al Señor, es porque Dorita y vos los animaron a confiar en el Señor. Qué lindo, qué lindo. La obra del Señor no es en vano. Y bueno, tocó un tiempo también cuando la organización Cruzada me mandó a mí a adiestrarme en parte organizativa a México. Así que en el año 69 viajé a México. Mi señora había dejado su trabajo, ella de La Paz, Entre Ríos, había dejado su trabajo y se fue con los pastores bautistas de su ciudad a Montevideo, Uruguay, a iniciar la obra estudiantil de la Cruzada allí. Y ella también ese año, como representante del Uruguay, fue a México. Ya éramos novios, un año y algo, en uno de esos campamentos, famosos los campamentos. Bueno, allí nos pusimos de novio, justamente en Colonia Valdense, en el Uruguay. Cuando terminamos el año de estudio, ya éramos grandecitos, casi yo, 27 años, para una mejor organización, nuestros directores dijeron: ¿por qué no se casan? Así vuelven los dos a un solo país, sea Uruguay o Argentina. Y bueno, nos casamos. Por eso les digo que el mes que pasó, el mes de julio, es muy importante en nuestras vidas. ¿Saben por qué? Porque el 6 de julio vi por primera vez la luz de este mundo. Y el 16 de julio, mi señora, en la ciudad de La Paz, Entre Ríos, nacía. Dios me la preparaba 10 días después. Pero un 9 de julio de 1970, Dios nos unió en matrimonio. Hace 50 años que estamos unidos en el Señor, unidos en el trabajo. No ha sido fácil. Puedo decir como David, no he sido fiel. He tenido mis tropiezos, he tenido mis fracasos, pero ahí la mano de ese Dios potente para levantarme, para animarme. Y acá ven que a veces a mi pastor no le gusta que diga, y muchos jóvenes, acá está este viejito todavía, adelante, siguiendo al Señor, ¿no? Bueno, nos casamos, un trabajo hermoso, como les conté antes, de la Cruzada Estudiantil en La Plata, y de allí, estando en La Plata, en el año 1977, Dios nos llamó, nos llevó como misioneros al Ecuador. Allí estuvimos 7 años en puntos claves de ese país: Quito, Guayaquil, Cuenca. Y el ministerio, las oportunidades que Dios nos dio en aquel entonces fueron tremendas, tremendas.
edificar iglesias, levantar iglesias, el discipulado. Teníamos discipulado también epistolar con los famosos llamados cursos Emaús en todo el país ecuatoriano, de todas las provincias, recibiendo miles de estudios de jóvenes que querían prepararse, porque te hablo de más de 40 años, casi 50, donde no habían los medios que habían ahora. Así que todo este material era amado por los nuevos creyentes. Qué lindo todo ese tiempo que Dios nos permitió estar allí, y aún en los últimos 2 años, mientras atendíamos 2 iglesias en Quito, allí cerca de la mitad del mundo, llamado Pichincha, Pomaski, había un hogar de niños. Bueno, el director tuvo que viajar por motivo de enfermedad y nos pidió que nos trasladáramos allá a vivir para atender ese hogar de niños. Yo les puedo decir que la provisión de Dios fue tremenda. Cuando nosotros nos fuimos la primera vez con nuestros 3 chiquitos, Daniel, de 4 años, Andrea, de 2, y Liliana, casi recién nacida, de 3 meses. Y nos íbamos sin pretender ningún apoyo financiero, pero Dios fue fiel. Creo, hermano, para la gloria de Dios, que ese tiempo en el Ecuador fueron más tiempos de mucha bendición espiritual, pero también donde podemos disfrutar de mucho confort, porque claro, nos dejaban a cargo las movilidades, y a veces podía decir, me reía, tenía camioneta, 2 autos y una camioneta, porque era necesario para el trabajo. Y fue tan lindo en eso, sin esperar específicamente de nada. Y cuando Dios nos llamó a volver al país, Dios tocó el corazón de una enfermera americana jubilada, que se había enterado de nuestro trabajo allí en el Ecuador. Y dijo, yo quiero dar el diezmo de mi jubilación para esa pareja misionera, porque sé que quiere volver a su país. Y saben, lo que ella mandó sirvió para comprar los pasajes de todos nosotros. Y así llegamos a la provincia de Entre Ríos y nos conectamos con los bautistas y iniciamos la obra misionera en la ciudad de Nogoyá. No quiero cansarlos con tanto relato. No solamente estuvimos en Nogoyá, estuvimos en Gualeguay como pastores y como pastores ayudantes y colaborando estrechamente en la obra, en Galarza, en Ramírez, en Crespo. Y Dios después nos llamó a la provincia de Buenos Aires para hacer un trabajo que muy diferente a lo que habíamos hecho hasta ahora, y era atender un hogar de ancianos, acá muy cerca, en Los Cardales. Mi señora, como es enfermera, fue como directora y yo como parte espiritual y administrador. Y allí estuvimos. Fue un trabajo distinto, pero de tanta bendición, tanto con los abuelos como con los familiares. Y así, nuestro último pastorado lo hicimos en la ciudad de Reconquista. Y allí también Dios nos bendijo, no solamente en esa ciudad, sino también visitando la ciudad, pasando el puente, la ciudad de Avellaneda, como uno diría como acá, la de famosa Vicentín, pero también la necesidad que había en el campo del norte santafesino, visitando Flor de Oro, Malabrigo, tantos lugares necesitados de la palabra. Bueno, y así fue. Y en todo esto damos gracias a Dios. Y damos gracias a Dios porque Él fue fiel. Y gracias a Dios por cada uno de mis hijos, los 3, por los nietos que me ha regalado, 8 nietos. Todos ellos, ya algunos en la universidad, estudiando Derecho, estudiando Ingeniería, estudiando Moda. Y el más chiquito, que justo el viernes pasado, 7, cumplió 5 añitos, el más pequeño de todos, ¿no? La nieta mayor, 23 años. Bueno,
toda una bendición verlos fieles al Señor, especialmente Jacob y Juni, que ustedes lo conocen, que son los que más nos visitan. Bueno, están a cargo de los niños, ¿no? Y ahora, aún en este tiempo de pandemia, se conectan por el Zoom con chicos de la escuela dominical de su iglesia y están en esa enseñanza. Uno con la enseñanza, la otra con los juegos para estos chicos. ¿Qué más puedo decir al Señor? ¿Qué más puedo? Mi corazón te alaba, Señor. Mi corazón te agradece por tanta gratitud, por tanto amor que tienes para con mi vida. Y mi llamado, les decía, en este tiempo de pandemia, de aislamiento, a vos, hermano, a vos, amigo, te quiero decir que no estás solo. Te quiero decir que en este tiempo de aislamiento, Dios no está encerrado, no está limitado. Sus promesas en su palabra son reales, hay que vivirla. Por eso está la enseñanza que la palabra de Dios es viva y eficaz. Y viva y eficaz no es letra muerta, no es la historia que uno lee de grandes hombres de Dios o hombres en general o acontecimientos de la historia. Esto es vida. Esto, el Espíritu Santo de Dios lo hace carne en nosotros, lo hace vivencia, para que sepamos que creemos en un Dios vivo, en un Dios vivo y verdadero. Dios no está encerrado, sus promesas, hoy su fidelidad te motiva entonces a entregarte, a confiar en Él. Yo no sé cómo estás, yo no sé cuál es tu situación, pero Dios sí lo sabe y Él tiene una respuesta. Para vos tal vez, amigo, que me escuchás y que aún no te has decidido entregarte a Jesús, la respuesta de esta protección, la respuesta a esta provisión, la respuesta a esta corrección también está en Jesús y tenés que estar en Él. Dice la Biblia de tal manera, amó Dios al mundo. Dice Jesús, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Él está listo a recibirte. ¿Por qué? Aún lo que hemos creído en Él. Que estamos lamentando, no sé. Depositemos, encomienda a Jehová tu camino. Encomienda a Jehová tu camino. Confía en Él y Él hará. Guarda silencio. Te lo dice un hombre humildemente, no por jactar, que en sus 78 años ha podido ver ese amor, esa fidelidad de Dios. Por eso te animo en esta mañana a que confíes en Él. Y si no te has entregado a Cristo, ábrele tu corazón. Dile, Señor Jesús, te abro la puerta de mi corazón. Quiero creer en ti. Limpia mis pecados. Hazme la persona que tú quieres que sea. Gracias, Jesús, porque tú escuchas. Eso es fe. Gracias, Jesús, porque tú escuchas. Dios ha escuchado tu oración. Por eso, amigo, si has tomado esta decisión, yo te invito, ahora en este tiempo que no nos podemos ver cara a cara, que te comuniques con el pastor de nuestra iglesia, con algún servidor, con cualquiera de nosotros. Queremos saber conocerte, queremos orar por vos y ¿por qué no? Yo no, porque estoy guardando la cuarentena. Alguien te va a hacer llegar alguna literatura que te ayude a tu crecimiento. Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo grandote en el amor de Cristo y que Dios me los rebendiga. Roca eterna, verdadero y fiel, tú prometes cumplir tu palabra.
protección, eres tú, Jesús.